Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial aquí con la doctora Álvarez. Doctora, yo le quería hacer otra pregunta respecto a un cuadro puntual más característico que se suele dar, como mencionó en los niños, que son las crisis de ausencia. Quizá pueden ser cuadros que en algunos casos puedan pasar un poco desapercibidos. Entonces yo quería ahondar un poco más en eso, como dar algunas tips o algunas información a los padres para que ellos puedan identificar que su hijo quizás tenga una crisis de ausencia y en efecto requerir atención o la evaluación de un neurólogo. Llegan derivados, por ejemplo, desde la profesora. Los papás muchas veces llegan diciendo, no, es que la profesora dice que se queda un poco pegado en las clases, porque finalmente los niños en edad escolar donde están más tiempo en el colegio. Entonces, muchas veces pasa eso. Ahora, dentro de la sospecha, es súper importante saber que esto puede ser en el fondo que cuando uno se queda un poco pegado, eh, podría ser, pero es súper importante no asustarse, porque muchas veces pasa que uno busca en internet y encuentra de todo. Por lo tanto, que note, por ejemplo, que mi hijo esté medio pegado o que de repente yo le hable y no me escuche, no necesariamente involucra que sea una crisis de ausencia. ¿Ya? Puede ser un déficit atencional, puede tener un trastorno auditivo, pueden ser varias cosas. Entonces, la sospecha principalmente la vamos a tener cuando la mamá, el papá, el cuidador, etcétera, dice, mira, yo le hablo a ratos, como que no, no me pesca mucho, le hago movimiento y está como pegado, como con una mirada perdida, mirando el horizonte. Puede o no tener algunos movimientos anormales que nosotros llamamos automatismo. Por ejemplo, algunos se pueden tocar la nariz, otros pueden tener como un chupeteo. Entonces, esas cosas son súper importantes de fijarse, ¿ya? Ahora, si yo lo hablo y responde de inmediato mientras está pegado, es poco probable que sea, ¿ya? Porque en el fondo es una crisis convulsiva que afecta a todo el cerebro, la crisis de ausencia, ¿ya? Por lo tanto, en ese periodo en que el paciente está pegado, también tiene un compromiso de conciencia, que es un periodo muy cortito de tiempo que puede pasar desapercibido, pero finalmente igual es un compromiso de conciencia, ¿ya? Y por otra parte, muchas veces durmió mal y después de eso empezó como a quedarse más pegado, etcétera. Entonces también hay ciertos gatillantes, como por ejemplo dormir mal y sobre todo en las crisis de ausencia, la hiperventilación. Por ejemplo, las respiraciones rápidas, y eso también pueden desencadenar una crisis de ausencia. De hecho, las crisis de ausencias típicas en los niños se caracterizan porque son sensibles o se pueden gatillar con la hiperventilación. Entonces, no sé, por ejemplo, después de una clase de educación física que quedó como muy hiperventilado, podría presentarse. Pero en general el motivo de consulta cuando alguien sospecha una crisis de ausencia es eso. Y obviamente también cuando hacemos el diagnóstico de epilepsia, tanto en adolescentes, en niños y en adultos es menos probable, pero también uno pregunta y de repente tiene momentos que le han dicho que se quede pegado, que le hablan y usted no pesca. Esas cosas igual nosotros después lo preguntamos. Pero principalmente el motivo en las crisis de ausencia de consulta es ese. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es tratamiento y manejo, ¿qué opciones, qué alternativas hay disponibles para tratar y abordar la epilepsia, no solamente desde la línea farmacológica, sino pensando también en un tratamiento un poco más integral? Mira, hablar de tratamientos es un poco complejo porque tenemos muchos. ¿Ya? Desde las medidas no farmacológicas que son fundamentales en un paciente epiléptico, por ejemplo, no beber alcohol, dormir bien, no saltarse comidas, en el fondo no tener factores estresores, porque eso pueden desencadenar una crisis, ¿ya? Ahora, pasa que muchas veces a pesar de eso, los pacientes igual pueden tener crisis, pero la mayor parte
de las crisis en los pacientes que ya tienen epilepsia diagnosticadas van a ser porque tienen una mala adherencia al tratamiento, ¿ya? Entonces, lo fundamental en los pacientes que ya tienen el diagnóstico de epilepsia es que se tomen el medicamento que le indicaron, porque, como ya sabemos, es la principal causa, la mala adherencia, de que vuelvan a tener crisis. Por otra parte, existen medidas no farmacológicas, pero que son un poco más invasivas, por ejemplo, en epilepsias refractarias. Es decir, que yo he intentado con varios medicamentos, tengo la dosis máxima de los fármacos y aún así, obviamente comprobando que el paciente se tomó los medicamentos, y aún así el paciente sigue con crisis, tiene una pérdida de funcionalidad, porque claro, no puede trabajar tranquilo, porque, no sé, antes trabajaba en camiones y ya no puede. Por lo tanto, también existen cirugías en epilepsia, ¿ya? Si bien es cierto, no todos los pacientes cumplen criterios, hay que hacer varios checklists en el fondo, ir viendo si es que cumplen o no los criterios que tiene la cirugía de la epilepsia, porque no es algo menor. Pero también es importante comentar que existe. No es algo que se haga en todas partes, no es algo que se haga a todos los pacientes, pero es un tratamiento disponible y que existe. Ahora, lamentablemente, quizás existen más pacientes con epilepsia refractaria que los que desearíamos que no pueden acceder a estos tratamientos, pero eso ya es un problema mayor. Pero en el fondo, sí hay tratamiento que puede ser más invasivo e ir más allá de lo farmacológico. Y con respecto a los fármacos, va a depender del paciente, del tipo de epilepsia, de las manifestaciones clínicas que este paciente con cierto diagnóstico. Tengo también fármacos que pueden empeorar y pueden hacer que tenga más crisis todavía. Por lo tanto, ese tratamiento farmacológico debe ser completamente personalizado. Respecto a lo que estábamos hablando recién a tratamientos, ¿la epilepsia puede curarse, puede eliminarse, por ejemplo, en los niños que presentan cuadros, después puede que no la tengan a futuro? Pero hay algunas epilepsias que pueden estar presentes durante la infancia y en la adultez no tener manifestaciones. Incluso tú después suspendes los medicamentos y después el paciente nunca más convulsiona. Entonces, efectivamente, hay epilepsias, no todas, obviamente, que se presentan en la infancia, que suelen ser bastante benignas, y una vez que el paciente comienza a crecer, deja de presentar crisis convulsiva y nunca más la presenta. Efectivamente existen, pero principalmente ya en la adolescencia dejan de convulsionar estos niños. Y por ejemplo, si habláramos ahora como de qué tan presente es la epilepsia en nuestro país, yéndonos un poco más a nuestra sociedad, ¿qué dicen los números? ¿Qué tan prevalente es la epilepsia? No solamente en adultos, sino también en niños en general. O sea, claramente, bueno, de hecho, es súper importante esto que me preguntas porque nosotros tenemos dos pics principales en que hacemos el diagnóstico de epilepsia, ¿ya? Digo pic, pero en el fondo son como dos edades claves. Una que son en los niños y por otra parte en los adultos mayores, ¿ya? En los adultos mayores principalmente van a ser secundarias. Es decir, por ejemplo, un adulto mayor que tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico, por ejemplo, deja una pequeña cicatriz en la corteza, es decir, en la parte superior del cerebro, y eso va a generar o se va a convertir en un foco epileptógeno, ¿ya? Versus en los niños, que la mayoría de las veces va a ser una epilepsia primaria, es decir, que no va a tener una causa, sino que en el fondo es una epilepsia. También, obviamente, tenemos algunos niños, por ejemplo, niños que han sufrido asfixia neonatal, que pueden tener secuelas cerebrales y obviamente tener epilepsia, ¿ya? Pero en un niño que nace sano, sin antecedentes previos, lo más probable es que sea una epilepsia primaria. Ahora, también es importante destacar que epilepsia, como dijimos, no necesariamente es alguien que convulsionó, ¿ya? Más o menos un 10% de la población va a tener una convulsión en algún momento de su vida. Y no todos ellos van a tener epilepsia, claramente. De estos
menos del 30%, un 25, 28% puede tener recurrencia, es decir, puede volver a presentar una crisis. Ahora, de los pacientes que presentan una convulsión, hasta un 30% se ha visto que puede llegar a desarrollar una crisis epiléptica, y eso más o menos es un 1% de la población. Yo Siempre, estaba obviamente, teniendo en dígame. consideración que los picos más altos son esas edades, las edades más extremas, los niños más chicos y los adultos mayores. Entiendo. Yo estaba hace un momento pensando sobre lo que me mencionó del caso del paciente que le dio una crisis y estaba manejando, conduciendo. ¿Qué tan incapacitante puede llegar a ser la epilepsia y qué tan dependiente de otras personas puede llegar a ser? O sea, necesitar de otro para poder estar bien y no complicarse más. La verdad es que depende. Ya hay epilepsias que yo creo que son la mayoría de los pacientes que si tienen una buena adherencia a tratamiento, que si siguen las indicaciones y cumplen con las medidas no farmacológicas, pueden tener una vida completamente funcional. ¿Ya? Lo sabemos y lo vemos día a día en los pacientes. Pero existe un porcentaje de pacientes que obviamente nos cuesta un poco más que tenga crisis más separadas, es decir, va a tener recurrencia de crisis a pesar de tomar los medicamentos, a pesar de todo. Y ahí, claro, uno les dice, pucha, ojalá no manejes, por lo menos cumplamos unos 6 meses sin crisis y luego de eso volver a manejar, porque es peligroso no solo para la persona, sino que también para los demás. Eh, o, por ejemplo, no sé, yo tengo una paciente que a los 20 y tantos años ya trabajaba, era chef, trabajaba en una cocinería grande, industrial, en el fondo con ollas calientes, todo, y convulsionó. Entonces, claramente, hasta que no tuviésemos un tratamiento estable y ella no convulsionara en varios meses, no iba a poder seguir con ese trabajo. Entonces ahí uno conversa con el paciente y le explica, mira, es peligroso porque te puedes quemar, porque te puede pasar tal cosa, y en general los pacientes logran entender. O pacientes que son choferes de camiones, por ejemplo, no sé, pilotos. Entonces, em, hay que verlo también paciente a paciente. No todos los pacientes tienen el mismo riesgo, por ejemplo, laboral. Eh, por ejemplo, un estudiante de, no sé, un cirujano puede caer arriba del paciente, puede trabajar con herramientas cortantes. Entonces, va a depender, obviamente, de lo que haga el paciente y de la estabilidad de sus crisis, principalmente en qué punto puede quedar tan inhabilitado para realizar alguna acción. Ahora, esto es dinámico, no quiere decir que en un momento yo le diga al paciente, mira, sabes que no manejes porque has tenido muchas crisis seguidas, te puede pasar algo, y en un par de meses más puede estar bien y volver a decir, bueno, puedes volver a manejar, no has tenido crisis en 6 meses, un año, por lo tanto, es poco probable o menos probable que ocurra algo. Ahí depende un poco paciente a paciente. Y ahora nuestra pregunta de oro respecto a nuestro programa. Yo quería preguntar, me imagino que usted se vincula mucho con pacientes que tienen epilepsia, de muchos casos. ¿Cómo se toman esto los pacientes? ¿Qué tanto les afecta su bienestar mental, su bienestar psíquico en el sentido de cómo se sienten con esto, cómo lo manejan, cómo lo llevan? Y por otro lado, si se ha visto alguna correlación con algún trastorno psiquiátrico, vaya a decir depresión u otro tipo de enfermedades de esa índole. Mm. Mira, los pacientes, bueno, hay contextos y contextos en que uno realiza el diagnóstico de los pacientes, en el fondo. Muchas veces, bueno, como neuróloga de adultos, los recibimos ya como adultos, que algunos vienen desde la adolescencia, ya con un diagnóstico, etcétera. Hay pacientes que lo reciben bastante bien, ya que en el fondo tienen una vida muy funcional, que tienen un buen control de crisis, que son adherentes al tratamiento, que obviamente es súper fundamental. Pero también hay pacientes que uno ve que están muy ansiosos porque uno que les puede dar miedo, por ejemplo, para presentar una crisis en cualquier lugar, que se sienten incapacitados de hacer algunas cosas porque en el fondo les da miedo que se desencadene una crisis, etcétera. Pero los datos duros nos dicen que el riesgo de trastorno de ánimo en un paciente con epilepsia
trastorno de ánimo como en general, puede ser hasta 10 veces mayor que la población no epiléptica. ¿Ya? O sea, ese es un dato que ya son 10 veces, o sea, es mucho más importante la cantidad de personas que puede tener un trastorno del ánimo. Ahora, hay estudios que muestran que la depresión también afecta mucho más a los pacientes con epilepsia, ¿ya? Y en ese sentido, hay algunas teorías en el fondo o algunos estudios que involucran que quizás es una depresión no solo por el hecho de tener epilepsia. De hecho, hay algunos que muestran que pacientes pueden ser depresivos antes de tener epilepsia. Por lo tanto, es un cuadro que se puede fusionar, por decirlo así, coexistir con la epilepsia y no necesariamente que la epilepsia haya sido el desencadenante de su depresión. No sé si me explico un poco. Y hay un metaanálisis, es decir, un estudio que analiza varios estudios realizados que dice que más o menos un 23% de los pacientes con epilepsia va a tener una depresión activa, si hiciéramos una encuesta, por decirlo así, ¿ya? Y eso también es un porcentaje importante. Y desde ese punto de vista, más importante en el fondo que los números es que son pacientes que tenemos que tratar. ¿Por qué? Porque tener un cuadro depresivo, tener un trastorno del ánimo también es un factor de riesgo para que el paciente tenga menor control de sus crisis. Por lo tanto, debemos sí o sí pesquisar en los pacientes que tienen epilepsia cuando existe algún trastorno del ánimo, cuando existe una depresión, un trastorno ansioso, etc. Y dependiendo del tipo de epilepsia, también sabemos que hay epilepsias que hay mayor riesgo de tener depresión que otras. Entonces, siempre, constantemente, uno le está preguntando a los pacientes cómo está durmiendo, cómo está, si sale o no, porque también hay pacientes que pueden tender a aislarse. Por lo tanto, son cosas que uno siempre tiene que ir investigando en la consulta de los controles de este tipo de pacientes. Muchísimas gracias, doctora Álvarez, neuróloga de adultos, por acompañarnos en el día de hoy para poder conversar sobre epilepsia y bienestar mental. Muchas gracias por la invitación y bueno, los dejo invitados para que se sumen a nuestra red social, @neuroestímulocl. Y ahí estamos constantemente subiendo información educativa, estamos también con un canal de YouTube que hacemos unas cápsulas sobre temas para poder acercar la salud a las personas que no son del área, que creo que es fundamental la educación para poder entender las enfermedades que tienen las personas. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Y ahora nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos para el cierre. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.